Vámonos a la entrevista porque ya está en la línea Ana Carolina Chimiak. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Ana Carolina, qué gusto tenerte en el programa. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Oye, a ver, platícanos que hubo una reunión este fin de semana con integrantes de la ONU. ¿Qué se avanzó? ¿Cómo sienten ustedes que va caminando el tema? Sí, efectivamente, el viernes pasado se realizó la reunión con los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil que les acompañan con uno de los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Fue una reunión pues de suma relevancia tanto por pues la importancia de la visita y pues su impacto simbólico, como también fue una reunión para realmente poder compartir a profundidad cuál es la situación que guarda la desaparición de personas en el país, en el estado de Jalisco, cuál es la problemática forense y sobre todo también poder compartir de voz viva esas experiencias, esos testimonios, para que el comité pudiera tener una mirada profunda en la situación de México y poder emitir las recomendaciones correspondientes al Estado mexicano. Oye, a ver, da la impresión de cuando viene la ONU de que se va a poder avanzar algo, pero ¿sí están escuchando las autoridades los reclamos de los familiares de los desaparecidos? Sí, efectivamente es justo esperanza, expectativa, sin embargo sabemos que en la práctica ante muchas recomendaciones de los organismos internacionales o la presión internacional en términos amplios, pues no ha habido los cambios, pues el Estado mexicano, las autoridades mexicanas, por ejemplo, frente a la problemática de desaparición, han creado instituciones, políticas públicas, leyes en la materia que parecen pues avanzadas. No obstante, pues no ha habido esos avances reales, cambios reales y garantías de los derechos de víctimas a lo largo de tiempo. Entonces, efectivamente, sí, siempre un proceso de escrutinio público y además de escrutinio público internacional puede generar cierto tipo de esperanzas. Sin embargo, pues la situación continúa, la situación se mantiene y sí se requieren medidas urgentes y sobre todo seguimiento coordinado y serio por parte de las autoridades posteriormente a la visita, pero eso ya depende mucho del compromiso y de la voluntad política y al final ahí se mantiene todo el cambio, ¿verdad? Todo el seguimiento. Ana Carolina, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que hace falta, Ana Carolina? Está claro que viene bien la mirada de las Naciones Unidas, que de repente luce pertinente el discurso del subsecretario de Derechos Humanos, Encinas, pero a escala local, ¿por qué la interlocución con las asociaciones tanto de desaparecidos como de quienes las acompañan no se da con las autoridades? ¿Por qué, si hay un diagnóstico tan claro, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Forenses, en las comisiones de búsqueda, no se avanza más? ¿Dónde ves tú que está el problema? Pues principalmente el problema inicia con la falta de reconocimiento del mismo. O sea, tal cual, por parte del gobernador, desde hace varios años ni se reconoce la crisis de desaparición de personas, aunque Jalisco ocupa primer lugar a nivel nacional en cuanto a la problemática, ni tampoco se reconoce la crisis en materia forense, donde sabemos que Jalisco sí ha atravesado graves deficiencias en cuanto a ese tema y sobre todo también pues ha evidenciado en cuanto al trato hacia las familias, la entrega de cuerpos y no solo los eventos como pues la situación, por ejemplo, de los hallazgos de las cajas de refrigeración de los trailers, sino en la práctica cotidiana miles de familias están viviendo esta crisis forense también con sus propias experiencias. Entonces, lo primero definitivamente sería la falta de reconocimiento. Por otro lado, también pues la cuestión de compromiso que demuestran los recursos. A la fecha no se ha dotado recursos suficientes frente a la situación, tanto de desapariciones como forense. Esperamos que con el presupuesto de egresos para el año 2022 la situación mejore, aunque si bien para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas o el Instituto el presupuesto va en aumento, parece que para, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda sí se disminuye la cantidad de recursos previstas para esta institución. Y claramente también lo que ahora se necesita es una implementación efectiva de pues las nuevas legislaciones en la materia que se aprobaron en el mes de febrero, la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas,
Y si bien hubo voluntad para poder aprobar junto con las familias en ese diálogo participativo estos dos marcos normativos, pues a la fecha hay graves deficiencias y retrasos en cuanto a su implementación y no hubo ese seguimiento y compromiso para pues poder dar pues efectiva implementación y aplicación de estas leyes. Y eso se refleja tanto en cuanto a la procuración de justicia deficiente, a las acciones de búsqueda, que parece que prevalecen más las búsquedas en muerte que en vida, y no se prioriza la búsqueda inmediata. No hay efectiva coordinación o no existen, por ejemplo, políticas de prevención en materia de desaparición. A ver, Ana Carolina, me da la impresión, no sé si lo comparte, de que el gobierno ha bajado, pues no sé si la guardia, pero la intensidad con la que llegó diciendo que le iban a dar mucha atención al problema, y ahora han pasado ya, como suele suceder, al combate estadístico de este delito, a discutir si han encontrado más de los que se han desaparecido, si va a la baja o va al alza, pero no a escuchar a los familiares de los desaparecidos. ¿Coincides con esta apreciación? Creo que sí se ha tratado de generar ciertas acciones, pero efectivamente parece que ante el público general la desaparición efectivamente más es el tema estadístico, más son las cifras que muestra donde se muestra la eficacia, por ejemplo, en cuanto a las localizaciones, y no tanto el impacto más profundo en cuanto a lo que está pasando. Y tal cual eso también se refleja en las acciones. El gobierno anuncia ciertas políticas o se anuncia también ese discurso más de avance. No obstante, las cuestiones estructurales, lo profundo, no se ataca, no se atiende, y es por eso que, por ejemplo, la impunidad no se revierte, y si no se revierte la impunidad, claramente es una de las más poderosas medidas de prevención. Entonces el delito se mantiene, continúa, y estamos pues enfrentando los círculos viciosos en cuanto a la problemática que definitivamente ha rebasado la capacidad institucional. Sí, una cosa que señalas hoy en tu columna de Diario NTR, Ana Carolina, es que no hay condenas. El escaso número de condenas, dices literalmente, pero además el acceso a la verdad, la reparación del daño, es un gran trecho el que todavía tenemos que recorrer, y pasa sin duda por la buena interlocución con las agrupaciones de familiares y sus coadyuvantes, pero también por el presupuesto y el fortalecimiento institucional. Sí, efectivamente, en Jalisco, frente a más de 14.700, ya 14.800 desapariciones de personas, contamos únicamente con 4 sentencias condenatorias firmes, 2 por delito de desaparición forzada, 2 por delito de desaparición cometida por particulares, y eso también nos demuestra que al final, frente a las estructuras de macrocriminalidad y también incluso de las desapariciones forzadas que se dan de manera cada vez más visible, pues el desaparecer a una persona en el Estado no tiene ningún costo, no tiene ninguna consecuencia. Perfecto. Ana Carolina Chimiak, integrante del CEPAD, muchísimas gracias por estos minutos para hacer las cosas. Muchas gracias y un saludo a todas y todos. Un abrazo. Pues sí, este tema no termina, ¿no? Es decir, hay un fenómeno primero muy vinculado al crimen organizado, y esta intención pareciera del gobierno del Estado decir, bueno, nosotros ya cumplimos, ya acabamos, y este es un fenómeno que tiene que ver con el gobierno federal, que ha sido un poco el discurso en materia de seguridad, no solo de este gobierno, hay que decirlo, no. Todos entran con mucha enjundia y terminan siendo exactamente el mismo discurso. Sí, lo que queda por especular es que la magnitud del problema es tal que prefieren mirarlo a lo lejos, y ese a lo lejos incluye solo las estadísticas. Lo dices bien, es un fenómeno, y como un fenómeno no ha sido tratado, un fenómeno que tiene implicaciones sociales, políticas, económicas, por supuesto judiciales y del sistema de justicia, y no se ha tratado así, y no somos capaces todavía de responder a la pregunta: ¿por qué en Jalisco? ¿Por qué somos número uno en este fenómeno? ¿Qué es propicio en nuestra sociedad? ¿Qué es propicio en nuestras instituciones para que, como dijo Ana Carolina, no tenga ningún costo incurrir en este delito? Es un modus operandi de un grupo delictivo. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Y el combate de ese grupo delictivo, el Estado de Jalisco, ¿qué hace? ¿No? O sea, ¿cuál es su papel en esto? ¿Cómo se asume? Porque finalmente, digamos, el problema es que se han estado echando la pelota entre el gobierno federal, gobierno estatal y municipales,
y nadie está atendiendo el problema, ni en la investigación, ni en la judicialización de los casos, que es lo único que nos permitiría entender el fenómeno. Muchos años después, en estas fechas, el Infonavit al fin dice, por ejemplo, congelemos los pagos de las personas desaparecidas. Es decir, les seguían cobrando Claro. cuando había una desaparición. Ese tipo de medidas que parecen menores indican el camino que hay que seguir en función de eso, que es un fenómeno que tiene implicaciones muy profundas, pero que sobre todo hay una constante, el dolor de las personas que esperan el regreso de su ser querido. Y que fueron los avances importantes de esta administración, que se aprobó la ley que permite declarar la desaparición de una Así persona. es.